¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Aquí Don Fernando Mundo y el día de hoy vengo a traerles uno de los videos que han estado pidiendo y pidiendo y pidiendo, y bueno, puesto que se puede y queremos, hoy vamos a hablar de los personajes que desaparecieron de Malcolm. Voy a hablar de varios en específico porque en realidad la razón es muy similar para todos, pero es un poco más compleja que un par de palabras. Entonces voy a englobar a muchos de ellos. Y lo cierto es que yo no tengo información oficial, o sea, información que haya salido de las voces de tal actor, de tal otro actor. No. Esto es sobre todo una tendencia que se manejó en la serie de Malcolm y que bueno, posteriormente hemos estado reobservando bastantes de los fans de Malcolm. Si no sabes más o menos de lo que estoy hablando, te invito a que vayas a ver el primer video que hice sobre este tema, que es ¿por qué dejó de aparecer Francis? Que a mí me parecía como súper sorprendente al ser uno de los personajes que más nos gustaba al principio. Y bueno, ya que estás por allá, pues que te suscribas al canal, ¿no? Y sin más, pues comencemos con esta situación de ¿por qué dejaron de aparecer estos personajes en Malcolm? Para eso, voy a basarme en lo que me solicitaron oficialmente los suscriptores de este canal. Stan Lee era un personaje que apareció durante la primera temporada junto con Francis. Era básicamente el segundo más importante después del comandante Spangler en el colegio militar. Entonces, era el personaje que le daba como caché a Francis. ¿Por qué dejó de aparecer él? Ciertamente no tenemos información oficial. Información que digamos, órale, pues es que este carnal dijo que fue porque tuvo problemas con la producción. Pero, en concreto, yo lo resuelvo de dos maneras. El actor que lo interpretaba, Karen Prince, es un actor que en ese momento, en el 2000 que comenzó la serie, pues le fue bien con Malcolm y también le fue bien en muchas otras series. Entonces, más bien, en concreto, la razón directa es que seguramente agarró una mejor oferta de trabajo. Y recordemos que la primera temporada de Malcolm no fue tan larga, uno, y aparte que no fue tan larga, pues no tenía mucha conciencia de lo que iba a llegar a ser esta serie. Entonces, pues seguramente esta persona, Karen, decidió elegir otra oportunidad de trabajo. Y sumado a eso, ya nos vamos ahí un poquito a las condiciones de estructura narrativa. Francis tenía que pasar a ser otro tipo de personaje. Stan Lee era un personaje que hacía que Francis fuera un poquito más maduro. La idea era que funcionaba como un hermano mayor que nunca tuvo y que lo ayudaba con muchos de sus problemas. Era un soporte que le daba un poquito más de virtud al personaje de Francis. Que de pronto desaparezca tiene mucho que ver con el arco de personaje que tomó Francis a posterior en la segunda temporada, donde ya no es el personaje inmaduro que está queriéndose salir de la escuela militar pues porque sí, sino que ahora es incluso un líder. Y de hecho, a partir de que Stan Lee desaparece, Francis se vuelve mucho más interesante como un líder y como alguien que va a tomar decisiones, lo que le da sentido lógico a que en el momento en que llega al rancho pues tenga esta evolución de personaje. ¿Por qué en concreto todo se tiró a la basura? Bueno, creo que eso es algo que también puedes ver en mi video de Francis. Y nada, pasemos al siguiente personaje, que este personaje a mí también me gustaba mucho y también me preguntaba yo por qué se salió. Cynthia, Tania Raimondi, es una actriz que interpretaba pues a este personaje que era como el interés romántico de Malcolm desde la temporada 2, si no me equivoco, a principios de la temporada 4. Creo que la última vez que la vemos es a principio de que Malcolm entra a la preparatoria y justo es el primer capítulo de la temporada y es el último donde la vemos porque suelta ahí como que Malcolm y ella tuvieron relaciones sexuales y una situación medio extraña, un capítulo que honestamente no me encanta tanto a mí. Y de hecho la temporada 4 me parece que es una temporada que en concreto no me gusta tanto como la recordaba. Si quieren que haga un video sobre mi ranqueo de las temporadas que más me gustaron a las que menos, déjenlo aquí en los comentarios y lo hacemos. Pero en concreto, como que no había mucho que hacer con Cynthia en ese punto de la serie. Había tenido un par de capítulos geniales, pero siento que por la misma agenda de esta chica, de la actriz que la interpretaba, era casi imposible lograr pues un formalismo en su parte dentro del show. Y aquí tendríamos que hablar de otro tema que incluye a todos los Creel Boys, porque como también habrán visto, ellos desaparecen alrededor de esta temporada. Creo que en la cuarta temporada es donde los vemos por última vez a todos, exceptuando obviamente Stevie, que sale hasta el final de la serie. Pero la verdad es que para la cuarta temporada todos se van, y esto se debe a algo que se llama vaporización. A ver, la vaporización ya la expliqué un poquito en el video de Francis, pero en concreto es que los personajes ya no funcionan para la narrativa de la historia. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan el arco de personaje de Malcolm en las últimas temporadas, era un personaje odioso,
mucho más de que cuando era niño, pero era odioso y aparte era odiado, era repudiado. Y ahí no hace mucho sentido algunas cosas que pasan antes, pero bueno, no estamos hablando de Malcolm. Si quieren que hagamos un análisis de Malcolm, déjalo ahí abajo en los comentarios. Vamos a hacer 20 videos de esto. Malcolm era repudiado. Y si tú le dabas esta salida de tener amigos Krillboys que se conocen desde niños y que le pueden hacer soporte para ayudarlo a madurar, su arco de personaje se viene abajo, el que tenían planeado a posterior. Y es esa razón por la que poco a poco fueron desapareciendo. Que a mí no me hacía tampoco mucho sentido que los hubieran metido a todos a la misma prepa. Fue como un delirio y probablemente ahí estuvo el error, porque si de todos modos los iban a desaparecer, pudieron haberlo hecho antes. El problema aquí en concreto también tiene que ver mucho con las edades de los personajes. Tanto Cynthia como Daphne como cualquier Kribble eran menores de edad. Entonces eso es algo que también explico en el video de Francis. No podían trabajar todo el día de llamado y por lo tanto costaba mucho más dinero. Entonces, ¿qué hacen? Pues al tener que tener tantos niños en set, pues los vas priorizando en el momento que los necesitas. Para este punto, Reese y Malcolm ya eran mayores de 16 años, entonces ya podían grabar más horas y entonces pues ya no necesitabas como dividir entre tantos niños, hacer tantas historias y te podías concentrar en personajes. Eso es un acto básicamente de querer darle más protagonismo a tus personajes importantes y quitarle un poco a los que quizás son interesantes. Tiene sentido, tiene mucho sentido y es algo que vas a observar en muchas ocasiones. El problema es que aquí las historias hacia donde nos llevaron a nuestros personajes favoritos pues probablemente son las que menos nos gustan. Sin contar a Dewey, Malcolm se va a un limbo, igual que Francis, igual que Hal. Ya estaban cansados un poquito, entonces pues más o menos esa es la razón por la que dejaron de aparecer ciertos personajes que eran niños en algún punto. Y sobre todo los Krillboys ya no funcionaban para la idea futuro. Se las dejo más concreta. Si no mal recuerdo, la cuarta temporada es donde Malcolm tiene una novia que dura más o menos la mitad de la temporada. Esta novia es un punto importante en la serie para Malcolm. Si tú tienes a Cynthia al lado, entonces ya no funciona mucho este interés romántico. Hay un personaje posterior, Jessica, que hace una variante de Cynthia, que para mí no lo es tanto, pero que también está ahí únicamente para hacer hincapié de que ni siquiera una persona un poquito deplorable, que para mí pues puede llegar a serlo Jessica, incluso ella no va a querer a Malcolm porque es una persona que nadie quiere. Y bueno, eso es lo que ellos querían contar. Finalmente voy a irme a un último personaje que me pidieron, que es Otto. Ustedes recordarán a Otto, interpretado por Kenneth Mars, un personaje que yo creo que es de los más queridos de manera secundaria en Malcolm, y que su historia es un poquito diferente a las que ya hemos mencionado el día de hoy. En concreto, Otto es un señor que para esa edad pues ya era bastante mayor, ya había trabajado en el cine durante mucho tiempo y eso es a lo que se le atribuye el que haya dejado de aparecer en Malcolm. El formato de grabar una serie de televisión en Estados Unidos es bastante cansado y Otto era uno de los personajes secundarios más importantes, tenía que salir prácticamente en cada capítulo. Por lo tanto, el ritmo de trabajo a la edad que tenía, más lo que dicen que es probablemente la condición de salud que tenía, es lo que lo saca de la serie. Ahí puede ser que tú firmaras o no, que hayas buscado una mejor opción de trabajo, pero lo cierto es que también tiene que ver mucho con lo que querían hacer sobre Francis. Para mí, de manera concreta, lo que quisieron hacer con Francis es lo que detonó que saliera Otto de la serie. Y de hecho yo lo pensaba así. Honestamente, yo siento que tiene que ver mucho más con el calendario interno de Francis y con el que ya no pudiera aparecer ni tuviera que aparecer tanto tiempo y que de hecho generaba más gastos tener un set de rancho que tener a Francis 5 capítulos por temporada. Pues más o menos por ahí yo creo que se va deslindando. Recordemos también que es muy probable que muchos de los guiones fueran rellenos, o sea, fueran ideas que funcionaban pero que estaban como de relleno ahí para agregar algo. Lo digo por capítulos como el de la familia de Otto o capítulos como el de los alienígenas, donde realmente pues no hay demasiada profundidad en relación a otro tipo de capítulos escritos en el rancho y te das cuenta de que no sabían qué hacer. Entonces muy probablemente ligado a esta situación de salud con lo que querían hacer ahora con Francis o no hacer porque pues tenían que quitar un poco de presupuesto para poder hacer más, es lo que definitivamente implica la salida de Kenneth Mars de Malcolm. Les repito, esto no lo sé de cierto, no hay una fuente oficial, todo lo que he mencionado sale de platicar con Reddit precisamente en Reddit. Los voy a dejar aquí abajo a todos los usuarios que comentaron eso, pero pues en concreto no es que haya mucha más profundidad
porque no han dicho de manera cierta por qué dejaron de hacer una u otra cosa. De hecho, piénsenlo, poco sabemos del cast de Malcolm. Es que son personas que prácticamente desaparecieron. Hace poco me estuvo saliendo constantemente una foto de Eric Pearce Sullivan, que era quien interpretaba a Dewey, y decía: Eric Pearce Sullivan no está muerto, aquí está él como se ve hoy en día. Ciertamente, no sabemos mucho de los protagonistas de esta historia, como que desaparecieron. A ver, sí, Bryan Cranston es el protagonista de la serie más importante de Estados Unidos en los últimos años. Entonces, Bryan Cranston tiene sentido, pero todos los demás como que se nos perdieron y no hay tanta información, como que lo tienen muy clausurado. Pero bueno, no mucho más, chicos. Espero les haya gustado este video, espero quieran más videos de este tipo. ¿De qué quieren? Déjenlo acá abajo en los comentarios. Y sin más, yo fui Don Fernando Mundo. Nos vemos el viernes con el siguiente video de la trilogía de la Revolución. Hasta siempre.